dicen que ya la tenemos lista a la congresista, por acá, precisamente Rosángela Bárbara Reyes de Perú. Ella es congresista del partido Fuerza Popular, partido fujimorista. Ella es joven política y empresaria. Actualmente preside la Comisión de Economía de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios del Congreso. Congresista Bárbara Reyes, le saludo. Adelante, usted tiene 8 minutos para su exposición. Hola, José Manuel, por la presentación, gracias. Ya no soy presidenta de la Mesa de Jóvenes, justo ayer hicimos el cambio con el congresista Diego Bazán, que estuvo hace unos momentos. Ahora me quedo todavía como presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de la República, y también creo que es importante señalar que soy la parlamentaria más joven del Perú. Referente a lo que he escuchado un poquito del diputado Fabio, solo señalar que el día de ayer, a las 10 de la noche, que estábamos en el pleno del Congreso, justamente hice referencia al tema de los proyectos de ley declarativos, a los que nosotros le decimos un engaño muchacho. Existe mucha voluntad, pero no vas a declarar de interés nacional la reubicación de un penal cuando no es nuestra función, pero se genera la expectativa de la población de que esa ley va a solucionar el problema y finalmente no lo hace. Entrando un poquito al tema de fondo, yo quería comentarles sobre lo que hace un momento estaban refiriendo, si es la situación en que en nuestro país hayan cambios de presidentes, frecuentemente, y qué es lo que está pasando con nuestra democracia. En primer lugar, quiero señalar, ¿no?, que algo que saludo es que la constitución política en el Perú esté totalmente protegida y blindada, en tal sentido que podemos tener estos cambios sin que exista una amenaza mayor a la que podría haber sobre una situación como esta. Hablando de las amenazas contra la democracia en nuestro país, nosotros tenemos algunos datos que la verdad me preocupan. Primero es que en el Perú es uno de los países que más respalda un golpe del Ejecutivo luego de Haití. Es decir, que nosotros sí estamos o podríamos permitir que un presidente disuelva un Congreso por un tiempo y pueda tener el poder absoluto. Y eso es preocupante para cualquier nación. Otro de los puntos en los que quería indicar también es sobre el tema de cómo nos ubicamos en el puesto de democracia, ¿no? En el ranking hablamos del puesto 63 de democracia imperfecta, en el puesto 11 entre las 24 naciones de América Latina. Nuestro país está viviendo o está arrastrando los problemas que nos han costado recuperar. En las épocas de los 80, 90, no sé si ustedes recordarán, nuestra democracia estaba amenazada por grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. La defensa de la democracia justamente involucró al Estado peruano, Fuerzas Armadas, policiales, sociedad civil, para recuperar esa democracia, poder tener la Constitución de 1993 que hoy tenemos, pero nos quedamos con algunos males o con algunos remanentes que duelen. No, duele decirlo, y creo que hay un debate que se ha abierto en nuestro país ahora sobre la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdónenme, pero es una institución que yo creo que es totalmente parcializada e ideologizada en sus informes. Porque yo creo que lo que tiene que hacer una institución tan importante como esta es justamente buscar esos puntos que de repente el ojo del peruano no puede notar, para que ellos puedan hacer una participación objetiva, cosa que no está sucediendo. Y si tú hoy preguntas en nuestro país quiénes quieren salirse de la Corte Interamericana, tendrás, yo creo, una mayoría que te va a decir salgamos para poder poner orden a la situación, y que estas, por ejemplo, indemnizaciones que se dieron a los terroristas, o sea, ¿cómo es posible que el Perú logró rescatar su democracia luego de que los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA mataran, azotaran a peruanos, que finalmente la Corte termine indemnizarlos? El Perú le ha pagado millones de dólares a los terroristas que hoy en día inclusive están fuera del país. Muchos terminaron fugando a Argentina, y eso es lo que duele. Y duele porque no es posible, porque yo, hija de militar, tenga que pasar una situación como esta en donde el debate ideológico se torna ya en una crisis constante en nuestro país. Entonces aquí todavía hay mucho que hacer, y eso es lo que finalmente nos lleva a nuevamente estar en un debate como el que tenemos el día de hoy. ¿Qué pasa? Hoy en día mi país está haciendo, además, o está en medio de una situación peligrosa en donde los conflictos se están generando porque hay mucho hartazgo de la población. O sea, la población ya no confía en la clase política. La población, el Congreso al que pertenezco tiene 6% de aprobación nada más, y nos lleva a evaluar qué está pasando. O sea, ¿por qué la población es que no encuentra confianza en la institución que tiene que velar por los intereses del pueblo?
ahí hay un debate muy grande. Yo en lo personal tendría que hacer un análisis. Yo creo que un mea culpa y responsabilidad de todos los actores, tanto el ejecutivo, el propio legislativo, congresistas que de repente no están dando la talla, congresistas que están mucho más pensados, ¿no?, en generar sus propuestas populistas que gustan y que consiguen aplausos, pero son soluciones de corto plazo. Y a largo plazo, finalmente, nosotros estamos desgastando nuestro país para que en unos años podamos tener a cualquier intento de dictador o algún dictador como el que, lo que intentó hacer Pedro Castillo el 7 de diciembre y que sea aceptado. Entonces, ese es un riesgo que nosotros corremos día tras día y escuchando un poco lo que ustedes opinaban, yo creo que es el tema de cultura cívica, pero no solamente ello. Yo creo que tenemos que empezar a replantear un poquito de la realidad. Mi país es un país con 75% de informalidad. Creo que tenemos altos índices de criollada. ¿A qué le llamamos criollada? Esa es la del Pepe el Vivo, ¿no? La que, por ejemplo, un policía te para, entonces tú no se te ocurre mejor idea que, bueno, que ofrecerle una coima, pero tú no crees que eres corrupto. O sea, tú eres chistoso o eres vivo, ¿no? Pero eso no lo llamas corrupción. Cuando esos pequeños actos de corrupción son los que finalmente repercuten en la cultura y la toma de decisiones, yo creo que a nivel general, porque un político no puede ser un buen político porque es un buen profesional cuando como persona no ha logrado todavía tener una vinculación de honestidad, una vinculación con los valores que finalmente se esperan. Y ahí quiero tomar algo que hace un ratito mencionó el diputado Fabio sobre el rol de los medios de comunicación. Y le comento por qué. Por ejemplo, en TikTok, mis videos más virales son de mis peleas o mis conflictos con una diputada de izquierda antes que los proyectos y las iniciativas legislativas importantes que yo he presentado. ¿Y por qué se genera esto? Porque al parecer la expectativa de la población es saber quién pelea con quién hace, quién grita más, y no vamos al tema de fondo. Puede ser por varios motivos. De repente es que la política es tediosa, confusa, compleja, no logramos entenderla, así que me quedo con las situaciones que finalmente puedan resultarme sencillas. O de repente los congresistas no queremos dejarnos entender tampoco, porque nos conviene de repente quién va mejor peinado, quién se pone la mejor prenda, y estamos desgastando la clase política y estamos trayendo abajo la clase política con esas actitudes. Yo creo que esa es una reflexión que deberíamos hacer en toda América Latina, justamente por los niveles de desaprobación de las instituciones. Yo quiero quedarme con eso antes de repente de que tengan alguna pregunta y quisieran que señale algo más, pero Sí, básicamente análisis rápido. gracias, congresista, por su intervención. Debo hacer una pregunta de rigor obligada. Usted hablaba, digamos, de su oposición a dictaduras, pero usted viene de un partido, Fuerza Popular, que representa al Fujimorismo. Y el Fujimorismo en el año 1992 realizó un autogolpe, cerró el Congreso de la República, eligió constituyentes, se elige una nueva constitución. Para muchos, Alberto Fujimori, después del año 1992, fue precisamente un presidente de facto, no fue un presidente que gozó de, digamos, de credenciales democráticas. Luego, digamos, su gobierno fue totalmente salpicado por la corrupción, por los Vladivideos, etcétera, etcétera. La verdad es que Alberto Fujimori no es un gran ejemplo de la democracia en el Perú. Hoy día los partidos pueden reformarse, pueden cambiar. ¿Cuál es la autocrítica que ustedes hacen precisamente de lo que fue el periodo de Fujimori? Porque Fujimori termina preso en Santiago de Chile después de huir a Japón, después termina extraditado al país y termina preso y todavía sigue digamos, procesado, preso por la matanza de Barrios Altos, la Cantuta, entre otros, por temas de corrupción múltiples. Entonces mi pregunta es, hoy día, teniendo a Keiko Fujimori, que es su hija, que está investigada por supuesta corrupción, ¿cuál es la autocrítica que ustedes hacen desde el punto de vista democrático, de instituciones, de convertir dictadura, frente a lo que fue lo fundacional del propio gobierno de Alberto Fujimori? Gracias por la pregunta, José. Bueno, son varias las que me has hecho. Lo primero es que yo siempre he señalado, yo como joven fujimorista, porque yo soy militante del partido, creo dos cosas importantes, y es que hay que asumir los activos y los pasivos. Hechos como el 5 de abril, que creo que fue una medida para mí necesaria en nuestro país, frente a una situación de terrorismo total, en donde las muertes eran día a día, una hiperinflación de más de 1000%,
colas que tenían que hacer nuestros padres para conseguir productos básicos, era una situación en donde el Perú le debía, o sea, la deuda externa era enorme, y además las empresas públicas en nuestro país eran un total fracaso, todas estaban en roja. Sin embargo, algo que también quiero señalar sobre ello es que no podemos llamarle dictadura a una persona que participa en un proceso, además democrático de elección, un Congreso Constituyente que fue elegido, votado, fue elegido una constitución que fue elaborada por personas de izquierda, de derecha, cuyos artículos fueron votados de manera individuales y que además fue ratificado en un referéndum. En segundo lugar, sobre el tema de Barrios Altos y la Cantuta, sí, permíteme esclarecer esto. Espero ir a visitar nuevamente pronto al presidente Fujimori. Hay un hecho de que a él se le condena por autoría mediata de una matanza y además de un secuestro agravado que nunca fue un secuestro agravado y por lo que se le da 25 años. Porque si hablamos de hechos de corrupción, de algunos temas que podemos, obviamente, siempre hay que rechazar, venga de quien venga, son 6 años. O sea, el señor Fujimori tendría que estar libre hace muchísimo tiempo. Pero ¿por qué se le dictan 25 años al señor Fujimori por autoría mediata, pese a que nunca nadie dijo, o sea, qué presidente de la República señala, ¿no? Oye, por favor, si él buscaba apresar a los terroristas, porque los hizo así, apresó a los terroristas, ¿cómo se le ocurre a alguien que podría determinar un hecho que alguien tiene que ser responsable? Entonces, esas situaciones, y yo nuevamente agradezco la oportunidad de preguntarlo, porque pueden haber muchas apreciaciones, pero la verdad es una. O sea, en nuestro país no existía la autoridad mediata, pero fue una figura que se utilizó a él, ¿no? Como autoridad. A mí me hubiese encantado de repente que él se quedara en el Perú para que él pueda también explicar estas situaciones, pero en ese momento de persecución finalmente él va a tener que exponerlo en algún momento. Yo espero que prontamente salga libre para que también lo pueda explicar. Y sobre el tema de Keiko Fujimori, recordemos que ella no ha sido gobierno y nunca ha tocado un sol del Estado. O sea, no podemos hablar de corrupción, eso es un hecho totalmente falso, viene siendo investigado durante más de 9 años y eso es lo que a mí me causa curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que a la oposición se le culpa de algo que no existe? O sea, la persona que nunca ha tocado un sol del Estado, ¿cómo se le puede señalar de corrupción? Entonces ahí de repente también es un hecho para reflexionar, pero más allá de eso, que se investigue y que finalmente es la justicia quien determine la inocencia de la señora. Pero yo soy una persona demócrata y algo que te puede señalar es que hace un tiempo cuando estuvimos viendo el tema del fraude electoral, en donde muchos indicamos que en nuestro país en la segunda vuelta habría ocurrido un fraude electoral, luego que las instituciones dijeron, bueno, hemos investigado y no hubo nada, nosotros fuimos los primeros en intentar que el gobierno del señor Pedro Castillo, una ideología totalmente distinta y radical para mi parecer, saliera adelante y no fue así. Entonces, yo creo que hay que ser demócrata siempre, en todo momento, y defender lo que es justo, y eso es lo que finalmente nos lleva a los jóvenes a reflexionar de lo que va a ser en nuestro país. Gracias, congresista. Solamente un par de precisiones. Hay que recordar que en el año 1992 la constituyente Fujimori eligió una gran cantidad mayoritaria, o sea, no fue una constituyente muy representativa porque Fujimori tenía, digamos, mucha fuerza, mucho poder, producto de ser un mandatario que había, digamos, tomado medidas bastante severas de la mano de Montesinos, del perverso Montesinos, para precisamente controlar el país. Entonces gozaba de una amplia popularidad. Dicho eso, y segundo, presunta corrupción a Keiko Fujimori. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque ella habría recibido fondos ilegales de aportaciones de campañas como la empresa Odebrecht. Lo dejamos hasta acá. Tengo que volver con mis panelistas anteriores. Solo para Sí, precisar, José, dame un segundo, porque... Sí, solo Sí, muy rapidito sobre lo que has dicho. Lo que pasa es que los aportes de campaña en nuestro país no son ilegales, o sea, son faltas administrativas y por eso es justamente que te señalaba, solo para que puedas revisar la perfecto. norma. Gracias, agradezco tu precisión. Vamos con la congresista Rosángela Barba, por favor, Barbarán. 2 minutos para usted, congresista. Gracias por estar en este evento. Sí, bueno, en realidad agradecer el espacio. Yo creo que es bien importante de que empecemos a ver la democracia en conjunto, ¿no? O sea, América Latina creo que ha venido estando amenazada, cada uno con sus diferentes matices,
pero la solución también, y aquí sí discrepo un poquito con el diputado que nos dejó sobre el plano ideológico. Yo creo que nosotros, los congresistas, las autoridades, tenemos una ideología que abrazamos y finalmente nuestra defensa tiene que ser también en ese marco. Eso no quita que lleguemos a consensos, de que haya un diálogo abierto, pero hay temas que son irrenunciables, hay temas que son no negociables, como la defensa de la Constitución, como la autonomía, por ejemplo, en nuestro caso del Banco Central, como el régimen económico de la Constitución, entre otros. Entonces, en ese sentido, con una ideología clara, también se puede tener una lucha férrea de protección a la democracia y finalmente yo desde mi espacio y como joven invocar a la ciudadanía a que también participe activamente, porque las personas pasamos, pero los cargos, las instituciones son las que van a estar ahí y tienen que tener en su momento un recambio de personas que permitan cumplir objetivos para y en favor de los intereses de la población. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, diputada Rosángela Barbarán, del Partido Fuerza Popular. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.